Muchas gracias, diputado Sancho. Doña Lucía Guillén, su palabra y su tribuna. Adelante. Gracias, presidente. El tema que debatimos ahora es un tema de suma importancia no solo para los apicultores, sino también para el medio ambiente, para las cosechas, para la biodiversidad y para todo el territorio, como ya se ha dicho. Presentan y debatimos una iniciativa que bueno, hemos creído que se podía complementar y por eso hemos presentado varias enmiendas para tratar de incluir ciertas cosas que el sector de la apicultura estaba reivindicando. Estamos totalmente de acuerdo con los puntos que recoge su iniciativa, pero pues creemos que hay que ir un poquito más allá y en ese sentido hemos presentado 4 enmiendas. Desde el Partido Aragonés hemos analizado los problemas a los que se están enfrentando los apicultores aragoneses en la actualidad y hemos hecho una serie de propuestas recogiendo precisamente esas peticiones. Les recuerdo que en Aragón actualmente hay censadas 1.219 explotaciones con un total de unas 104.000 colmenas. En los últimos años el número de apicultores ha descendido más de un 30% y además hay que sumarle, según datos de UAGA, que el índice de mortalidad de las abejas pues se ha elevado hasta un 20% en 5 años. Esto ha hecho precisamente que el número de colmenas aumente para suplir esas bajas que se están dando por temas diferentes de mortalidad en las abejas. En Aragón se están obteniendo alrededor de 1.500 y 2.000 toneladas de miel al año, que es un 7% de la producción nacional. Hay que tener en cuenta que la producción en los últimos años ha disminuido, como estoy comentando, en más de un 30% debido a factores ambientales externos como la sequía o como la elevada mortalidad de las abejas debido a patologías como la barrosis o a pesticidas o influencias electromagnéticas, como ha comentado el portavoz del PSOE. De hecho, el final del balance de la cosecha de este año pues se va a ver reducido seguramente en un 30 o un 40% de la producción media normal. Pero además de estos problemas encontramos otros muchos, como la importación de mieles de países asiáticos a precios no competitivos o la alta mortalidad de esas abejas debido al cambio climático, los problemas sanitarios por parásitos externos o por el avispón asiático, que parece que por suerte y de momento no ha llegado a nuestra comunidad, pero está muy cerquita, o la posible obligación europea de separar las explotaciones de los cultivos transgénicos, factores que podrían llevar a este sector pues a una desaparición progresiva. Desde COAG además han señalado como un problema la caída en los precios de origen, unos precios que últimamente se están considerando como alarmantes para el sector, ya que se encuentran por debajo de los costes de producción por primera vez en años. Con toda esta problemática y un futuro algo incierto, pues hemos planteado varias enmiendas que voy a pasar a explicarles. La primera, pedimos que se establezca una prima de polinización a los titulares de las explotaciones apícolas para favorecer el sostenimiento de las colmenas en base precisamente a ese papel, a esa labor que realizan de función polinizadora y de aprovechamiento de los recursos naturales. Esta iniciativa ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas. Nosotros planteamos esto porque el sector, al fin y al cabo, está desempeñando un papel estratégico en los cultivos y en el medio natural a través de esa polinización, ya que con ese proceso pues está garantizando la mejora y el mantenimiento de la biodiversidad. Por lo que proponemos que el Gobierno de Aragón reconozca y remunere este valioso trabajo. Una medida de apoyo al sector apícola que repercutiría directamente en su sostenimiento como una actividad económica y social estratégica en el medio rural y en nuestro territorio, ya que los apicultores al fin y al cabo están realizando un servicio público medioambiental que es imprescindible para la mejora de la biodiversidad. Con la segunda enmienda que les hemos presentado, solicitamos que el Gobierno de Aragón apoye la investigación ligada a temas como la lucha contra las principales patologías de las abejas y las consecuencias que tiene el uso de determinados productos fitosanitarios en la salud de las colmenas. Y por último, la última enmienda que la agrupo, son dos, pero las agrupo en una, es la propuesta de que el Gobierno de Aragón reclame al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de medidas urgentes que defiendan este sector, el de la apicultura, ante la mala situación por la que está pasando en la actualidad. Y también hemos solicitado una medida que nos parece muy importante y que precisamente ayer los apicultores reclamaban aquí en Zaragoza, es que la Unión Europea modifique esa normativa de etiquetado de la directiva que establece la directiva 2014/63 de la Unión Europea, para que se incluya la información de origen y el lugar de procedencia de la miel comercializada. Esa modificación es básica y esto es lo que están pidiendo los apicultores para diferenciar sus producciones
exportaciones frente a las de otros países. Además, las importaciones son crecientes, ingresan por rutas cada vez más complejas y no están sometidas a los rigurosos controles y estándares de calidad que sí que tenemos aquí. Concluyo diciendo que no nos olvidemos de que en España el beneficio económico que genera la polinización solo en el sector agrario se estima en los 3.000 millones de euros anuales, porque por cada euro de ayudas públicas invertidas en el sector apícola hay un retorno estimado a la sociedad en forma de mejora de la producción agraria de unos 60 euros. Por tanto, esperamos que acepten estas enmiendas y que salga por unanimidad esta propuesta.